Hello there, Mr. Salazar. No tengo un previo a lo que voy a decir. He sido muy amable por mucho tiempo. 10 errores comunes, desgraciadamente, al aprender inglés. Insisto, no tengo nada que agregar. Si haces más de la mitad de estas cosas, deja de hacerlas. El número 1, y si vienes a este canal seguido, sabrás que te voy a decir que no estar inmerso en el idioma. Esa es la manera en la que se aprende el idioma. El idioma lo aprendes en el mismo idioma. Si no estás inmerso, simplemente no hay manera de que lo adquieras. ¿Lo vas a aprender en una escuela? Puede ser, pero la idea es que adquiramos el idioma. Ahora, si te has confundido, ¿qué es la diferencia entre aprender y adquirir? Aprender es cuando aprendes mediante gramática, mediante vocabulario, en clases, por ejemplo. Y adquirir es como adquiriste tu español. No fue con la ayuda de un maestro o una escuela, simplemente la manera natural con la que estabas involucrado en el idioma. Entonces, para emular esto en el día a día, ya que somos adultos, o al menos somos ya no niños, pues tenemos que consumir media en el idioma. Por ejemplo, películas, series y demás, ver alguna cosa que te interese en YouTube, o simplemente ver algún documental, etc. Hay muchísimas maneras de estar inmerso en el idioma sin tener que salir del país. El número 2 es que no estableces horas para tu inmersión. O sea, lo haces cuando puedes. Pero ese cuando puedes llega después de tu tiempo libre, digamos. O sea, voy a intentar estudiar cuando termine de jugar. O voy a intentar estudiar cuando haga esto que de verdad me interesa. Y eso es un gran problema porque si bien puede ser que logres aprender o adquirir el idioma de esa manera, sería mucho más fácil y mucho más controlado, además de más óptimo, si lo haces a ciertas horas que ya tengas predelimitadas. Entonces, por ejemplo, digamos que te puedes levantar todos los días y si tienes tiempo en la mañana, estudiar ahí. O a lo mejor repartir en 2 sesiones de estudio en un día, pero hacer esto que sea parte de tu vida. Así como en tu trabajo tienes un horario en el que tienes que entrar, le tienes que salir. En la escuela tienes un horario donde entras y sales. Lo mismo debes hacerte porque esta es una manera en la que creamos esa continuidad, le podemos dar como un poco más de disciplina a nuestro estudio. Otra cosa que pasa, y muchos estoy seguro que les va a pasar porque hace poco hice un video 17 series de Netflix que pueden ver para aprender idiomas, no quiere decir que esas sean las mejores para aprender idiomas, esos son solamente recomendaciones que yo estoy dando y si encuentras que alguna de esas te gusta está bien, porque, número 3, estás consumiendo contenido que no te gusta. Toda la idea del input comprensible se basa en que consumas cosas que te gusten, que te llamen la atención, no en que hagas algo porque es lo que tienes que hacer o que veas una serie porque necesitas ver esa serie o esa sea la mejor de todas. En absoluto, por favor, date cuenta de que tienes que consumir lo que a ti te agrade, lo que sea, lo que te nazca, porque recuerda que el idioma tiene que volverse la herramienta mediante la cual vamos a adquirir el idioma. O sea, vas a consumir la media o vas a consumir alguna serie, película en ese idioma. Te quieres divertir, ese tiene que ser el propósito. Sí, tenemos el propósito de aprender inglés, claro, ese debería ser nuestro propósito secundario. De primera instancia debemos crear esa necesidad de nosotros al querer ver una serie. Por ejemplo, te lo juro que en este momento, el día que estoy grabando este video, ya están 3 episodios disponibles de House of Dragon. Te juro que se disfruta mucho más en inglés que en español. No quiero decir que es una peor experiencia en español o que los actores no están haciendo su trabajo, sino que se siente más cercano como a esa fantasía medieval el hecho de que esté en inglés. Siento que el español le resta un poco eso. Como te das cuenta, ahí estoy volviendo el idioma la herramienta mediante la cual disfruto esa serie, película o lo que sea que esté consumiendo. Número 4 es memorizar puntos gramaticales. Ya ni siquiera hablamos de reglas, puntos gramaticales. Te juro que no hay nativo del inglés alguno que sepa estas cosas y las utilice de esa manera tan activamente. O sea, no piensan en usar presente perfecto en esta oración o pasado de allá, o dicen, es que ¿sabes qué? Me falla el futuro, me fallan los phrasal verbs. No hay ningún nativo que piense así. Simplemente hablas como te vas dando a entender y vas aprendiendo las cosas que van surgiendo y que se van volviendo importantes para ti. De nada te sirve aprender cientos y cientos de reglas gramaticales si al final cuando estás hablando te trabas porque no sabes cuál usar. Aprendiendo gramática es como frenas la fluidez, porque no dejas que fluya el idioma, sino que te detienes a analizar que esté correcto y que aparte lo que estés diciendo sea lo suficientemente complejo para que embone en la conversación que estés teniendo en ese momento. La verdad es que deberías más bien dejar que todo fluya y siga su curso, especialmente utilizando la teoría del input comprensible. Si llegaste hasta aquí y aún no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar por acá, porque entonces el resto del video no te va a hacer sentido tampoco. Número 5, ya que sabes que es el input comprensible o que lo has estado usando hasta ahora, quizá no estás aprovechando el tiempo muerto. Siempre he dicho esto, el no utilizar el tiempo muerto es una falla capital. ¿Qué es el tiempo muerto? Digamos que si estás yendo al supermercado o comprando algo en la calle, etcétera, a lo mejor saliste a caminar.
Hoy en día tenemos la gran tecnología de los audífonos, entonces puedes llevar tu celular escuchando algo en inglés, a lo mejor una clase si quieres, yo no sé. Ese tiempo muerto en el que tienes que estar ahí independientemente y que no requiere como gran concentración, esos son los tiempos muertos perfectos para estar también inmerso en el idioma. Entonces, ¿necesitas usar el tiempo muerto? No, pero oye, es una manera de estar inmerso, de seguir inmerso en el idioma y darle continuidad a esto que estás haciendo, siendo una otra tarea que podría parecer mundana, pero que de alguna manera la vuelves parte de tu aprendizaje. Entonces, imagínate que estés estudiando activamente como media hora y que después tengas que ir a comprar cosas al supermercado y te tome eso como una hora. Entonces ya tienes como hora y media de estar conectado al idioma y eso es bastante bueno. Ahora, aquí el problema recae, y este va a ser mi punto número 6, en que hay personas que al utilizar el tiempo muerto lo utilizan durante lo que yo llamo como tiempo muerto inútil. La primera es ejercicio de alto rendimiento, o sea, ejercicio intenso. Por ejemplo, correr un maratón o levantar pesas pesadísimas. No vas a poder concentrarte, vas a estar demasiado... Bueno, al menos si lo estás haciendo a conciencia, debería haber una conexión mente-músculo que no te va a dejar concentrarte en el idioma. Esa es una, y la otra sería dormir. Y de ahí nace el mito de que durmiendo puedes aprender, de que escuchas un audio y te levantas ya siendo bilingüe. Esas son mentiras, chicos, son patrañas, vamos. Y tenemos que dejar ya estas niñerías atrás. No es cierto, es una mentira. No sé por qué se ha propagado tanto, especialmente el día de hoy. No se puede aprender un idioma de esa manera, ¿ok? Tiene que ser un esfuerzo activo. No estás realmente escuchando. Tu inconsciente no tiene un poder magnífico que le permite escuchar mientras duermes. Eso no es cierto, es una mentira. Tienes que al menos estar consciente de que lo estás escuchando para que te des una idea de cómo suena ese idioma. El número 7 aquí es, desgraciadamente, compararte con youtubers e influencers. La mayoría de los youtubers, lo digo como uno, buscamos que veas nuestros videos y algunos no tienen escrúpulos. Entonces va a haber personas que pongan videos como de aprendí español en un mes, aprendí inglés en 3 meses, y eso va a hacer que te sientas mal. Te aseguro que son mentira. Alguien no aprende un idioma, especialmente uno tan complejo como lo es el español, en un mes o 2 meses. Lo que hacen estas personas es que pretenden estudiar en un video que editan muy bonito para que parezca que fue a lo largo de muchos días o semanas. Se aprenden algo en español para que suene más o menos. Es muy evidente porque casi nunca lo dicen bien. Se lo aprenden de memoria y luego lo dicen lo más rápido posible frente a la cámara para intentar impresionarte. Es mentira. Lo que pasa es que muchas personas se sienten motivadas por estos videos. Es como, wow, o sea, si él pudo en un mes, ¿qué podría lograr yo en 3? ¿No? Y eso está bien. Pero hay otras personas que inmediatamente se denostan, se denigran y empiezan a decir, no, yo no puedo, esto no es para mí. Claramente necesitas ser un genio para aprender un idioma, y eso no es cierto, es una gran mentira. La mayoría realmente no hablan estos idiomas que dicen, simplemente lo hacen para generar clics, para generar likes, y obviamente como necesitan estar generando todo el tiempo, pues tienen que hacer parecer como que están aprendiendo un idioma distinto cada semana o cada mes, ¿no? Pero te aseguro que son mentira. Número 8, y esto tiene que ver con imitar a alguien, intentar hablar como nativo. Y tú dirás, un momento, eso es como la meta que deberíamos tener todos, ¿no? Intentar hablar como nativo. Sí, pero el problema es, ¿qué es nativo? Hay países muy grandes como Estados Unidos, como México, por ejemplo. ¿Cuál es el español nativo de México? Hay una diferencia muy palpable en vocabulario, en pronunciación, incluso en acento dentro de mismo México. Entonces, si dices, quiero hablar como un nativo mexicano, estás yéndote por un camino muy erróneo donde al compararte con un nativo mexicano, te vas a sentir como que no eres bueno. Pero es porque esto varía de persona a persona, y lo mismo para el inglés. No existe un inglés nativo. Esto no es como el alemán, donde el alemán reconoció este problema e inventaron el Hochdeutsch, ¿no? Que es como el alemán estándar, si lo quieres ver así, más o menos. Eso me parece una solución bonita, pero que no existe ni en inglés ni en español. Si tú quieres aprender inglés, no intentes hablar como nativo. Más bien intenta hablar como un nativo. Elige a una persona nativa de ese país, por ejemplo de Estados Unidos o de Reino Unido, e intenta hablar como esa persona. Busca entrevistas, canciones, escenas de las series donde aparece, ¿no? Yo no sé. Vas a querer hablar como esa persona. Y eso es a lo que me refiero con hablar como un nativo, porque de esa manera al menos tendrás un ejemplo concreto y una meta concreta de dónde deberías llegar para hablar como esa persona. Hey, y si te gustó eso, una vez que logres hablar más o menos como esa persona, podrías buscar alguna otra persona. Y eso te va a crear una afinidad en el oído
sentido para el idioma nativo en sí. O sea, no vas a irte a una meta que no existe como lo es hablar como nativo, porque hablar como nativo eso no se puede. Literalmente eso no existe. Punto número 9 es aprender listas de vocabulario. Es bueno tener más vocabulario utilizando, por ejemplo, la repetición espaciada. De hecho, es lo que yo recomiendo con Refold. Te dejo abajo el link en la descripción. De saber más y más vocabulario, poder reconocer estas palabras. Se me hace una buena manera de aumentar nuestro vocabulario. Pero aquí el problema está en que si el mazo de cartas o la lista de vocabulario que estás leyendo no tiene un ejemplo donde se usa esa palabra, creo que es completamente inútil aprender la palabra. Puede ser que sea bastante cool aprender que bocina en inglés es speaker. Ok, genial, ahora ya sabes la palabra bocina en inglés, pero a lo mejor nunca la vas a utilizar porque no sabes en qué contexto o en qué situación sería natural usarla. Un ejemplo, aunque sea lo más burdo, como she bought a new speaker. Ella compró una nueva bocina. Eso ya me da al menos una oración y un contexto donde veo cómo esa palabra embona en alguna otra. Dirás que esto es muy tonto porque es un sustantivo, bocina, pero ¿qué pasa con palabras como off o on, if? Esas palabras como que más gramaticales. Si nada más aprendes que if es sí, ¿cuándo la vas a usar? If you come to my house, I'll help you. Si vienes a mi casa, te voy a ayudar. Y sí, a veces if va a significar sí, pero otras veces a lo mejor no significa tal cual la palabra, sino la idea detrás de eso. A eso me refiero, necesitas algún tipo de contexto. Por eso me gusta el mazo de Refold, porque te da una oración y además está grabada por una persona que habla el idioma y que lo habló, que lo dijo. O sea, no es esa grabación clásica que escuchamos en muchos de como la voz robótica de inglés o de japonés o algo así, ¿no? Que hablan así medio raro. No, esta es una voz natural humana. No te digo que compres Refold, simplemente busca algo que sea natural y humano. Por eso recomiendo, por ejemplo, audiolibros, películas y series, porque es natural y humano y es la mejor manera de ir creando vocabulario. Y finalmente, lo dejé hasta el final porque sé que aquí es donde llegan menos personas y para que no se enojen los demás, es que estás intentando hablar desde el inicio. Error capital. ¿Cómo pretendes hablar un idioma desde el principio cuando no sabes ese idioma? No tiene sentido. No entiendo por qué esta lógica circular no les llega a la cabeza a estas personas. ¿Cómo vas a producir un idioma que aún no tienes en la cabeza? No se puede. Es mejor empezar con el input comprensible, tener un cierto nivel del idioma y después ya si quieres producir cuando te sientas listo. Por ejemplo, puede ser un par de meses hasta a lo mejor casi un año si quieres de verdad tener muchísimo input y ya lanzarte a hablar, especialmente si no te urge, ¿verdad? Eso es una buena manera de hacerlo. Los que insisten en hablar desde la primer clase, porque he visto escuelas que se anuncian así, hablas desde la primer clase. Sí, eso no tiene mérito. Hablas desde la primer clase. Si yo le doy clases a alguien de japonés, puedo hacer que hable desde la primera clase. Simplemente le digo watashi o watashi wa Alberto. Perfecto. Watashi wa Alberto desu. Ahora repítelo, pero quítale Alberto. Watashi wa Jorge desu. Excelente. ¡Pum! Ya estás hablando desde la primera clase. Pero mérito, eso lo puede hacer cualquiera. Lo puedes hacer tú en tu casa si quieres. No tiene sentido esto de hablar desde el principio. Más bien a lo que se refieren es hablar por tu cuenta, ¿no? O sea, poder expresar lo que tú sientes, lo que quieres. Y eso no se puede hacer desde el principio. Entendámoslo. No tienes el idioma en tu cabeza. Puedes repetir el idioma, claro. Y eventualmente mediante la repetición y mediante el output, o sea, la producción, empezando por escrita y después hablada, es que podemos llegar a hacer eso. Pero no tiene sentido querer producir un idioma que no tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, si te interesa más esto del output y cómo lograr llegar a hablar, te voy a dejar un video acá donde explico bien paso a paso cómo lograrlo, dependiendo incluso en qué nivel te encuentres en ese momento. Entonces, chicos, perdón, en este video quise ser un poco más serio, no tan animado, porque son 10 errores que he visto muchísimo, que siguen haciendo, y muchas personas aún cometen, aún sabiendo que es un error. Como que se convencen a sí mismos, no, a mí no me va a pasar. ¿Ustedes qué tal? ¿Conocen alguno de estos errores? ¿Cuántos errores cometías o cuántos cometiste en algún momento? ¿Y será que tengas algún error extra que ya solventaste o a lo mejor que piensas que podría ser o no un error? Déjame abajo en los comentarios, voy a estar al pendiente respondiendo sus preguntas. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.